Durante mucho tiempo hemos dado por hecho que el universo comenzó con el Big Bang, una expansión inicial tan extrema que dio origen al espacio, al tiempo y a todo lo que existe. Pero, ¿y si esa historia no fuera completa? ¿Y si el Big Bang no fuera realmente el comienzo, sino la consecuencia de algo todavía más extraño? En los últimos años, algunos físicos han empezado a explorar una idea poco intuitiva, que nuestro universo podría no ser el todo, sino el interior de algo mayor. Una posibilidad es especialmente desconcertante, que lo que llamamos universo sea, en realidad, el interior de un agujero negro, no como metáfora, sino como modelo físico. Según esta hipótesis, un colapso gravitatorio en una realidad más amplia podría haber dado lugar a una región cerrada en expansión desde dentro. Una región con sus propias leyes, su propio tiempo, su propio espacio, nuestro universo. Si algo así fuera cierto, las implicaciones serían difíciles de asumir, porque significaría que no solo habitamos el universo, sino que estamos contenidos dentro de una estructura cuya naturaleza apenas empezamos a intuir. Y entonces la pregunta cambia. Ya no sería como empezó todo, sino dónde estamos realmente. Y si vivimos dentro de algo, ¿qué hay al otro lado? Los agujeros negros. De la fantasía científica a la ciencia confirmada, los agujeros negros figuran entre los fenómenos más extraños y desconcertantes de todo el universo conocido. Estas regiones invisibles del espacio, de las cuales ni siquiera la luz puede escapar, no son fascinantes únicamente por la extrema intensidad de su gravedad, sino que van más allá, desafiando incluso lo que creemos saber sobre la realidad misma y sobre las leyes fundamentales de la física. La historia de cómo los agujeros negros pasaron de ser simples ideas extravagantes propias de la ciencia ficción a convertirse en elementos clave y confirmados de la ciencia moderna está llena de giros y complejidades tan interesantes como los fenómenos que describen. No es solo su inmensa atracción gravitacional sobre estrellas y planetas lo que los hace tan significativos, sino sobre todo su poderosa atracción sobre la imaginación humana y su capacidad para reconfigurar nuestra comprensión del cosmos en su totalidad. La idea conceptual de los agujeros negros se remonta sorprendentemente al siglo XVII, cuando John Michell, un eclesiástico y científico británico, hipotetizó la existencia de estrellas oscuras. Propuso que algunas estrellas podían ser tan increíblemente densas como para ejercer una gravedad tan fuerte que atraparía incluso la luz, impidiendo su escape. Naturalmente, Michell no las llamó agujeros negros en su época y carecía de los medios para demostrar su audaz teoría. Sin embargo, su trabajo sentó las bases conceptuales para los científicos futuros, abriendo una puerta hacia nuevas posibilidades. En aquel período, las ideas de Michell se consideraban más como experimentos mentales o curiosidades teóricas. Serían necesarios casi 200 años antes de que estos conceptos, tan avanzados para su época, resurgieran como parte de una ciencia seria y empíricamente verificable. Demos un salto a principios del siglo XX, un período de profundas revoluciones científicas. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein cambió completamente todo lo que creíamos saber sobre la gravedad. En lugar de concebir la gravedad como una simple fuerza de atracción entre dos objetos, Einstein la describió como la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Los objetos masivos, como las estrellas, deforman el espacio a su alrededor, creando una especie de pozo gravitacional, y los objetos más pequeños, como los planetas, simplemente siguen estas curvas en el espacio-tiempo. Este cambio radical en la comprensión abrió completamente la puerta a la posibilidad teórica de los agujeros negros. El propio Einstein, curiosamente, no era favorable a esta idea. Le resultaba difícil creer que la naturaleza pudiera permitir la existencia de estructuras tan extremas y contraintuitivas, pero la matemática de su propia teoría no se preocupa de las preferencias o intuiciones personales.
Cuando Karl Schwarzschild, en 1916, resolvió las ecuaciones de Einstein en un contexto de simetría esférica, descubrió algo sorprendente y profundamente inquietante. En condiciones extremas, una estrella podía colapsar bajo su propia gravedad hasta un punto de densidad infinita, lo que hoy conocemos como una singularidad gravitacional, el corazón de un agujero negro. El descubrimiento de Schwarzschild fue monumental en su importancia, pero trágicamente quedó eclipsado por el caos devastador de la Primera Guerra Mundial. Schwarzschild trabajó en estas ecuaciones mientras prestaba servicio en el ejército alemán en el frente, a menudo en condiciones peligrosas y precarias. A pesar de las adversidades, sus resultados ofrecieron a los científicos una manera nueva y poderosa de pensar el universo y sus extremos más misteriosos. El trabajo de Schwarzschild no solo describía la existencia teórica de los agujeros negros, sino también sus límites, hoy universalmente conocidos como horizontes de eventos. Este horizonte es, por definición, el punto de no retorno. Cualquier cosa que lo atraviese, incluso la luz, ya no puede escapar a la inmensa atracción gravitacional. Es el umbral definitivo, la frontera más absoluta que existe en el universo conocido. A pesar de los descubrimientos revolucionarios de Schwarzschild, durante décadas, los agujeros negros continuaron siendo una mera curiosidad matemática o una excentricidad teórica. Muchos científicos dudaban seriamente de que pudieran existir en el universo real. El propio Einstein continuó oponiéndose a la idea, definiéndola como una gran interpretación errónea de su propio trabajo. Solo muchas décadas después, cuando los astrónomos comenzaron a encontrar pruebas observacionales de extraños objetos y fenómenos en el cosmos que desafiaban las explicaciones convencionales, los agujeros negros comenzaron a parecer reales y físicamente posibles. El descubrimiento de Cygnus 1 en los años 60 lo cambió todo para la comunidad científica. Aquí se observó un sistema binario en el que una estrella visible parecía orbitar alrededor de una nada invisible pero masiva. Esa nada fue finalmente identificada, sobre la base de las observaciones y cálculos, como un agujero negro, el primero de su tipo en ser ampliamente aceptado por la comunidad científica como entidad real. Lo que hace a los agujeros negros aún más fascinantes es la manera en que desafían directamente nuestra comprensión intuitiva del espacio y del tiempo. En las cercanías de un agujero negro, el tiempo se ralentiza drásticamente. Esto no es solo una predicción teórica, sino algo que ha sido observado y medido en regiones de gravedad extrema, como en las proximidades de las estrellas de neutrones. Los relojes, si pudieran colocarse allí, marcarían el tiempo más lentamente. Si alguien pudiera detenerse de manera segura cerca de un agujero negro y mirar hacia la Tierra, el tiempo allí parecería moverse a una velocidad vertiginosa en comparación. Esta profunda deformación del tiempo y el espacio no es solo una curiosidad académica, es parte de la razón por la que algunos científicos creen que los agujeros negros, en su naturaleza extrema, pueden contener las respuestas a algunos de los mayores misterios fundamentales del universo. Los agujeros negros en la cultura, de la metáfora al mito. Sin embargo, los agujeros negros no son solo objetos de misterio para los científicos. También el arte y la literatura han sido capturados por su concepto. Poetas y escritores han evocado durante mucho tiempo tales vorágines cósmicas o vacíos en la realidad, incluso antes de que los científicos pudieran proporcionar pruebas concretas de su existencia. En el poema Eureka de Edgar Allan Poe, por ejemplo, el cosmos colapsa sobre sí mismo en un punto final. Aunque su visión no se alinea con la precisión científica moderna, resuena con la idea contemporánea de una singularidad inspirada en el trabajo de Einstein. Pintores surrealistas como Salvador Dalí incorporaron en sus obras conceptos de infinito y de lo desconocido que evocan la naturaleza de los agujeros negros. En el siglo XX, los agujeros negros se convirtieron en símbolos culturales de miedo y fascinación en la cultura popular. El propio término agujero negro
no fue acuñado hasta 1967 por el físico John Archibald Wheeler. Antes de eso se llamaban estrellas congeladas o estrellas oscuras, nombres más descriptivos pero menos evocadores. El nuevo nombre se impuso en parte porque capturaba perfectamente la sensación de misterio y de abismo que rodea a estos objetos cósmicos. Películas de fantasía como El agujero negro de Disney y más tarde obras de ciencia ficción más rigurosas como Interstellar transformaron estos enigmas cósmicos en elementos centrales y cruciales de la trama, fusionando con éxito la ciencia especulativa con la imaginación narrativa. Y sin embargo, incluso cuando los agujeros negros se convirtieron en términos conocidos y populares, la ciencia subyacente que los describe permaneció profundamente compleja y, en muchos aspectos, esquiva para el gran público. Contrariamente a lo que podría esperarse de una aspiradora cósmica, los agujeros negros no buscan activamente consumir todo lo que encuentran a su paso con una avidez desmesurada. Son más bien entidades dinámicas que respiran a través de procesos de acreción. Un anillo gaseoso y turbulento, lleno de escombros cósmicos, conocido como disco de acreción, se forma a medida que la materia espiralea hacia un agujero negro. Cuando estos discos, debido a la fricción y la gravedad, se calientan lo suficiente, alcanzan temperaturas de millones de grados y liberan intensos rayos X que los astrónomos en la Tierra pueden detectar con sus telescopios espaciales. Los chorros relativistas, que son flujos de energía y partículas que escapan de los polos de los agujeros negros a velocidades próximas a la de la luz, representan otra característica prominente y energética de estos objetos. El desarrollo de las galaxias y la distribución de la materia en el universo están notablemente influenciados por estos chorros que pueden extenderse durante miles de años luz, esculpiendo su entorno. El vínculo intrínseco entre los agujeros negros y la estructura a gran escala del cosmos es una de las razones fundamentales por las que los científicos los estudian con tanta seriedad y dedicación. Los agujeros negros supermasivos, como el colosal Sagitario A, porque se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, desempeñan un papel fundamental y crucial en la configuración de sus entornos galácticos. Estos gigantes cósmicos pueden pesar millones o incluso miles de millones de veces más que nuestro Sol, pero ocupan un espacio relativamente pequeño, no mayor que nuestro sistema solar. Su inmensa atracción gravitacional es lo que mantiene unidas a galaxias enteras, con todos sus miles de millones de estrellas y sistemas planetarios. Sin ellos, no está claro si las galaxias y, por extensión, la vida tal como la conocemos, podrían existir o haberse formado de la misma manera. Curiosamente, no todas las culturas humanas han concebido los agujeros negros o conceptos similares como meros símbolos de destrucción. En la cosmología hindú, por ejemplo, existe la idea de ciclos interminables de creación y destrucción cósmica. Algunas interpretaciones de estos mitos se alinean sorprendentemente bien con las teorías científicas modernas, viendo el universo como un proceso cíclico de renacimiento y desintegración. La danza de Shiva, que representa la creación y la destrucción, presenta paralelismos conceptuales con la manera en que los agujeros negros consumen y redistribuyen la materia, facilitando nuevos comienzos. También los mitos indígenas de diversas culturas hablan de devoradores de luz o de vacíos cósmicos, sugiriendo que la humanidad se enfrenta desde tiempos inmemoriales con la idea de realidades que van fundamentalmente más allá de la comprensión humana ordinaria. La singularidad, el misterio en el corazón de todo. Los agujeros negros son fascinantes por razones que van mucho más allá de sus connotaciones culturales o mitológicas. Además, desafían y ponen a prueba los propios límites de lo que podemos aprender y comprender a través de la ciencia. En el núcleo más profundo de un agujero negro, en el punto donde la densidad se vuelve ilimitada e infinita, se encuentra uno de los mayores misterios del universo, la singularidad.
Nuestra comprensión actual de los principios fundamentales de la física falla completamente en este punto. Allí, los conceptos de espacio y tiempo, tal como los entendemos, pierden significado y se desintegran. Si solo lográramos descifrar la naturaleza de las singularidades, afirman algunos físicos, podríamos comprender cómo nació el propio cosmos, cómo tuvo origen nuestro universo. El Big Bang, de hecho, podría haber sido él mismo una singularidad, marcando el comienzo del universo tal como lo conocemos, un punto de densidad infinita del que surgió todo lo existente. Desde una perspectiva extrema, las interconexiones entre los agujeros negros y otros eventos cósmicos resultan aún más intrigantes y reveladoras. Las luces más brillantes del cosmos, conocidas como cuásares, son alimentadas por agujeros negros supermasivos que residen en el centro de las galaxias. Su descubrimiento, en los años 60, arrojó una luz crucial sobre el funcionamiento de estas estructuras complejas. Los agujeros negros alimentan a los cuásares, que producen una cantidad de energía inimaginable, incluso superior a la de galaxias enteras. Los agujeros negros continúan captando la atención de los científicos y del público general, también por su carácter intrínsecamente paradójico, ya que son simultáneamente creadores de energía y estructura y destructores de materia y espacio. Los instrumentos de observación modernos nos han permitido estudiar los agujeros negros con un nivel de detalle sin precedentes. El Event Horizon Telescope, EHT, una red global de observatorios de radio, capturó la primera imagen directa de un agujero negro en 2019. Esta imagen, la de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, no fue solo un triunfo científico monumental, sino también un hito cultural y visual. Por primera vez en la historia de la humanidad, pudimos ver la sombra de un agujero negro, una silueta oscura rodeada por el anillo luminoso de su disco de acreción. Un momento que redefinió para siempre nuestra relación con el cosmos. Este resultado confirmó de manera espectacular muchas de las predicciones formuladas por la teoría de la relatividad general de Einstein, demostrando que su teoría se aplica a los entornos más extremos del universo. Pero esta imagen también planteó nuevas preguntas fundamentales. ¿Qué hay más allá de esa sombra? Estas regiones ultradensas podrían contener pistas sobre dimensiones ocultas o extra del universo. La idea de que nuestro propio universo pueda estar contenido dentro de un agujero negro, por absurda que parezca, no está tan lejos de las especulaciones científicas actuales. Algunos científicos proponen que los agujeros negros en espacios de dimensiones superiores pueden actuar como semillas para la creación de universos en su interior, en un proceso de anidamiento cósmico. Esta teoría en particular está vinculada al principio holográfico, que sugiere que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones espaciales podría ser en realidad una proyección de información codificada en una superficie bidimensional distante, como un gigantesco holograma cósmico. Desde este punto de vista, los agujeros negros no son solo extravagancias cósmicas o simples pozos gravitacionales, sino que son en realidad puertas conceptuales para comprender la naturaleza fundamental de la realidad misma. Esta profunda conexión entre los agujeros negros y la estructura del universo se ha reforzado aún más con el estudio de las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones o distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, detectadas por primera vez de manera directa en 2015 por el Observatorio LIGO, son habitualmente causadas por colisiones entre objetos masivos y compactos, como la fusión de agujeros negros. Observar estas ondas permite a los científicos escuchar el universo de una manera completamente nueva y sin precedentes. Cada detección proporciona más pruebas de la naturaleza extraña e interconectada de los agujeros negros y del cosmos en su totalidad. Aunque todavía no poseemos todas las respuestas, los agujeros negros son mucho más que simples regiones del espacio dominadas por la gravedad. Son fundamentales para comprender todo, desde el nacimiento de las galaxias
hasta el posible destino final del universo. Sean cuales sean los secretos que contengan, realidades alternativas o simplemente los límites de nuestra comprensión actual, siguen siendo algunos de los objetos más misteriosos y fascinantes del cosmos: la relatividad general y los horizontes de eventos. La arquitectura de lo imposible. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein transformó para siempre la manera en que concebimos el espacio, tiempo y la gravedad. Antes de esta revolución conceptual, se pensaba que la gravedad era una simple fuerza de atracción que operaba entre dos objetos dotados de masa, como por ejemplo la Tierra y la Luna. La idea de Einstein, sin embargo, era radicalmente diferente. Propuso que la gravedad no era en absoluto una fuerza, sino la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, una deformación causada por la presencia de masa y energía. Los objetos pesados, como estrellas o planetas, crean estas curvas o depresiones en el espacio-tiempo, y otros objetos más pequeños se mueven simplemente siguiendo estas curvas, siguiendo la geometría local. Es como apoyar una pelota pesada sobre una tela de goma tensada. La pelota crea una depresión y los objetos más pequeños ruedan hacia ella. Una imagen simple que esconde una de las verdades más profundas de la física. Esta nueva manera de comprender la gravedad no era solo teórica, explicaba muchos fenómenos observados sobre cómo funciona el universo, y una de sus predicciones más fascinantes, aunque inicialmente controvertida, fue la existencia de los agujeros negros. Los agujeros negros no fueron inmediatamente aceptados como objetos reales y observables cuando Einstein publicó sus ecuaciones en 1915. Incluso él mismo dudaba de que pudieran existir en la realidad física. La idea parecía demasiado extraña e incomprensible. Lugares en los que la gravedad es tan intensamente fuerte que nada, ni siquiera la luz, la entidad más rápida conocida, podría escapar a su atracción. Pero las ecuaciones de Einstein, indiferentes a las intuiciones humanas, no mentían. En 1916, Karl Schwarzschild resolvió estas ecuaciones por primera vez en el caso de una simetría esférica. En condiciones extremas, su solución matemática mostró que si una estrella hubiera sido suficientemente masiva y hubiese colapsado bajo su propia gravedad, podría haber formado un punto de densidad infinita, una singularidad, el corazón de un agujero negro. Alrededor de esta singularidad, su solución preveía la existencia de un límite invisible, llamado posteriormente horizonte de eventos. Cualquier cosa que hubiera cruzado este límite se habría perdido para siempre, incapaz de regresar. El trabajo de Schwarzschild fue sin duda innovador y revolucionario, pero como ya se ha mencionado, quedó trágicamente eclipsado por el caos devastador de la Primera Guerra Mundial. Trabajó en sus ecuaciones mientras prestaba servicio en el ejército alemán, a menudo en condiciones peligrosas y precarias, y no vivió lo suficiente para ver el impacto completo de sus descubrimientos. Sin embargo, su contribución sentó las bases fundamentales para lo que hoy conocemos como agujeros negros. El horizonte de eventos es una característica clave y definitoria de los agujeros negros. No es una superficie física sólida como el suelo que pisamos, sino un límite matemático conceptual. Si uno se acerca demasiado, la velocidad de escape, es decir, la velocidad necesaria para liberarse de la atracción gravitacional, se vuelve superior a la velocidad de la luz. Dado que, según la relatividad especial, nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar una vez cruzado este límite. Es la ley más absoluta del universo físico conocido. Dentro del horizonte de eventos, las leyes de la física tal como las conocemos dejan de tener sentido, se disgregan. El tiempo y el espacio están tan deformados y entrelazados que se vuelven casi insignificantes, perdiendo su significado convencional. En el centro del agujero negro se encuentra la singularidad, donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven teóricamente infinitas. La singularidad está oculta al mundo exterior por el horizonte de eventos, por lo que no podemos observarla directamente. Algunos científicos incluso ponen en duda
que las singularidades, tal como las prevé la relatividad general clásica, existan realmente en la realidad física o que sean simplemente una señal de que nuestra comprensión actual de la física, en particular de la gravedad cuántica, está incompleta o requiere una nueva teoría más abarcadora. Los diferentes tipos de agujeros negros, un zoológico de extremos. No todos los agujeros negros son iguales. Existen en tamaños y tipos diferentes, cada uno con sus propias características y procesos de formación. Los agujeros negros estelares se forman cuando estrellas masivas colapsan al final de su ciclo de vida. Después de haber agotado su combustible nuclear, estos agujeros negros poseen habitualmente una masa igual a pocas veces la de nuestro Sol. Existen luego los agujeros negros supermasivos, que son millones o incluso miles de millones de veces más masivos que el Sol. Estos gigantes residen en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, donde se encuentra Sagitario A, su agujero negro supermasivo. Existen también los agujeros negros intermedios, más pequeños que los supermasivos, pero más grandes que los estelares. Son más difíciles de localizar y se cree que se forman a través de la fusión de agujeros negros más pequeños, acumulando masa de manera gradual. Finalmente están los agujeros negros primordiales, que si existen, se habrían formado en el universo primordial justo después del Big Bang. Estos minúsculos agujeros negros podrían incluso contribuir a explicar la materia oscura, esa sustancia misteriosa e invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo observable. Las características intrínsecas de un agujero negro pueden influir de manera significativa en su comportamiento y en su interacción con el entorno circundante. Cuando rota, un agujero negro de Kerr, que es un tipo de agujero negro giratorio, arrastra consigo el espacio-tiempo, un fenómeno conocido como arrastre de sistemas de referencia o frame dragging. Experimentos como la sonda Gravity Probe B han validado con éxito este fenómeno, confirmando una de las predicciones más extrañas de la relatividad. Una variedad adicional, aunque puramente teórica, es el agujero negro dotado de carga eléctrica, conocido también como agujero negro de Reisner-Nordström. Aunque en teoría puedan existir, los agujeros negros cargados son extremadamente improbables en el mundo real, debido a la neutralidad eléctrica predominante de la mayoría de los objetos espaciales. Las emisiones de energía son una de las características más fascinantes y a menudo malinterpretadas de los agujeros negros. Contrariamente a la idea popular, los agujeros negros no son completamente opacos o negros en sentido absoluto, aunque nada pueda escapar de su horizonte de eventos una vez cruzado. Un anillo gaseoso y polvoriento, extremadamente caliente, conocido como disco de acreción, se forma a medida que el material cósmico cae en espiral hacia un agujero negro. Cuando estos discos, debido a la inmensa fricción y compresión, se calientan lo suficiente, alcanzan temperaturas de millones de grados y liberan intensos rayos X que los astrónomos en la Tierra pueden detectar con sus telescopios espaciales. Además, algunos agujeros negros emiten chorros de energía extremadamente potentes que expulsan partículas desde sus polos a velocidades próximas a la de la luz, los denominados chorros relativistas. El desarrollo y la evolución de las galaxias, así como la distribución de la materia en el universo, están fuertemente influenciados por estos chorros que pueden extenderse durante miles de años luz, esculpiendo vastas regiones del espacio. Algunos de estos chorros son tan energéticos que pueden atravesar galaxias enteras, moldeando la formación estelar a escalas que apenas empezamos a comprender. La dilatación temporal y los cuásares. Cuando los agujeros negros iluminan el cosmos, el tiempo, para un observador cercano, parece casi detenerse cuando uno se encuentra en las proximidades de un agujero negro, en claro contraste con la percepción del tiempo en las regiones lejanas del espacio. Este fenómeno, conocido como dilatación gravitacional del tiempo, no es solo una predicción teórica,
sino que ha sido observado y confirmado en entornos caracterizados por gravedad extrema. Los relojes, en tales condiciones, marcan el tiempo más lentamente. Si alguien pudiera detenerse de manera segura cerca de un agujero negro y mirar hacia la Tierra, el tiempo en nuestro planeta parecería correr a una velocidad vertiginosa en comparación. Un año en las cercanías del horizonte de eventos podría corresponder a décadas o siglos en la Tierra. Esta profunda deformación del tiempo y el espacio no es solo una curiosidad exótica de la física, es una de las razones por las que algunos científicos creen que los agujeros negros, en su naturaleza extrema, pueden contener las respuestas a algunos de los mayores misterios fundamentales del universo, como la naturaleza misma de la gravedad y del tiempo. El estudio de los agujeros negros ha ampliado además nuestra comprensión de otros fenómenos cósmicos. Por ejemplo, los cuásares, entre los objetos más luminosos y energéticos del universo, son alimentados por agujeros negros supermasivos que residen en el centro de las galaxias activas. Estos agujeros negros consumen enormes cantidades de gas y polvo, y la energía liberada en el proceso de acreción puede superar la luminosidad de galaxias enteras. Los cuásares representan un ejemplo sorprendente de cómo los agujeros negros, a menudo considerados simples destructores, pueden ser también fuentes de energía inmensa y motores de fenómenos cósmicos que de otro modo serían inexplicables. Los agujeros negros desempeñan además un papel crucial en el estudio de la evolución del universo. Las observaciones de las ondas gravitacionales, que son ondulaciones o distorsiones en el propio tejido del espacio-tiempo, causadas por la colisión de objetos masivos, han proporcionado pruebas directas e irrefutables de las fusiones entre agujeros negros. Estas ondas fueron detectadas por primera vez en 2015 por el Observatorio LIGO y desde entonces se han convertido en una herramienta inestimable para el estudio de los agujeros negros. Cada detección no solo confirma las predicciones de Einstein, sino que también ayuda a los científicos a comprender mejor los eventos más extremos y violentos del universo. La radiación de Hawking, un concepto teórico propuesto por el físico Stephen Hawking, añade un nivel adicional de complejidad y misterio a los agujeros negros. Según las leyes de la mecánica cuántica, los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten radiación y pierden masa lentamente con el tiempo. En un proceso que implica la formación de pares de partículas virtuales cerca del horizonte de eventos, una partícula cae mientras la otra logra escapar. Con el paso del tiempo, esta pérdida de energía hace que el agujero negro se reduzca, y si se emite suficiente radiación de Hawking, el agujero negro podría finalmente evaporarse por completo. Aunque la radiación de Hawking no ha sido observada directamente todavía, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de los agujeros negros, de la gravedad cuántica y de las leyes fundamentales de la física. Algunos científicos hipotetizan además que los agujeros negros pueden estar conectados a otras regiones del universo a través de los denominados agujeros de gusano, túneles teóricos que, en principio, podrían unir puntos diferentes del espacio-tiempo o incluso universos completamente separados. Estas ideas son por ahora puramente teóricas, pero plantean posibilidades fascinantes sobre la naturaleza y la estructura interconectada del cosmos. La teoría de cuerdas, las brands y los universos dentro de agujeros negros. La teoría de cuerdas, un ambicioso marco teórico de la física, propone una idea sorprendente, a saber, que nuestro universo puede poseer más dimensiones que las tres espaciales y la temporal que conocemos y experimentamos directamente. En esta teoría podrían existir hasta 10 u 11 dimensiones en total. Sin embargo, estas dimensiones extra están ocultas o compactas, lo que significa que son tan pequeñas y enrolladas sobre sí mismas que no son perceptibles en nuestra vida cotidiana. No son como la longitud, la anchura o la altura, sino que existen en una escala fundamentalmente diferente
inaccesible a nuestros sentidos. Estas dimensiones ocultas son esenciales para la coherencia matemática de la teoría de cuerdas. Sin ellas, las ecuaciones simplemente no funcionan. Cuando los científicos hablan de un universo dentro de un agujero negro, estas dimensiones extra representan una parte crucial del rompecabezas. En la cosmología de Branas, un modelo específico que emerge de la teoría de cuerdas, el universo que experimentamos no es más que una pequeña parte de una estructura mucho más grande y compleja. Según esta idea, nuestro universo es como una brana, abreviatura de membrana, una entidad tridimensional que flota en un espacio de dimensiones superiores, a menudo definido como el bulk. Somos por tanto como una delgada hoja dentro de este espacio más amplio, y otras branas, es decir, otros universos, podrían existir a nuestro alrededor. Los agujeros negros, en esta visión, podrían funcionar como conexiones entre las branas o incluso como puertas de acceso a otras dimensiones que no podemos percibir. La gravedad, por ejemplo, podría resultar mucho más débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales, como el electromagnetismo o las fuerzas nucleares, porque una parte de ella escaparía de nuestra brana hacia el bulk, diluyéndose. Esta idea ayuda a explicar por qué la gravedad parece tan débil en comparación con las otras fuerzas en nuestro universo, una de las grandes preguntas sin respuesta de la física moderna. Los científicos creen que los agujeros negros podrían ser también objetos de dimensiones superiores. Si pudiéramos observarlos desde un punto de vista de dimensiones más elevadas, es posible que no aparezcan como los vemos en el espacio tridimensional al que estamos acostumbrados. En nuestro universo, los agujeros negros se manifiestan como puntos de densidad infinita, singularidades, rodeados de horizontes de eventos, pero en dimensiones superiores podrían asumir formas mucho más complejas, como esferas extendidas u otras geometrías, y sus propiedades intrínsecas podrían cambiar drásticamente. La teoría M, una versión más avanzada y unificadora de la teoría de cuerdas, lleva estas ideas aún más lejos. Postula que, para comprender plenamente todo lo que existe en el universo y sus interacciones, es necesario trabajar con 11 dimensiones. Esta teoría apunta a unificar todas las fuerzas conocidas, incluida la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas que mantienen unidos los átomos, en un único marco coherente. En la teoría M, los agujeros negros no son solo puntos tridimensionales, sino que podrían ser objetos de dimensiones superiores, llamados branas negras, que se extienden a través de múltiples dimensiones. Estas branas negras podrían influir no solo en nuestro universo, sino también en otras dimensiones o universos simultáneamente dentro de un vasto multiverso. Algunos investigadores creen que el nacimiento de nuestro universo pudo haber sido el resultado del colapso de un agujero negro en una dimensión superior, con el Big Bang, que experimentamos como su consecuencia, una especie de gran rebote en una dimensión superior que dio inicio a toda la historia cósmica que conocemos. La hipótesis del universo agujero negro, vivimos dentro de uno. Esto nos conduce a la hipótesis del universo agujero negro, que sugiere que las condiciones extremas dentro de un agujero negro podrían parecerse sorprendentemente a las vividas durante el Big Bang. Imaginemos toda la materia y la energía dentro de un agujero negro comprimidas hasta un punto en el que el espacio y el tiempo, tal como los conocemos, se desintegran o se deforman hasta el límite. Algunos científicos proponen que esta inmensa compresión puede desencadenar la formación de un nuevo universo con sus propias leyes físicas y una estructura única, diferente de la de cualquier universo que hayamos concebido. En esta hipótesis, el horizonte de eventos de un agujero negro podría actuar como un confín o una frontera entre universos, del mismo modo en que no podemos ver más allá de los límites de nuestro universo observable, nada puede escapar más allá del horizonte de eventos de un agujero negro. En ambos casos, se trata de un límite que separa mundos diferentes, una barrera que define los contornos de lo que puede conocerse.
Algunas observaciones sutiles de nuestro propio universo podrían sugerir esta idea. Cuando los científicos estudian el fondo cósmico de microondas, la CMB, el débil resplandor residual del universo primordial, observan patrones difíciles de explicar con los modelos estándar. Algunos creen que estas anomalías pueden ser ecos o huellas del colapso de un agujero negro y que nuestro universo se formó dentro de uno de ellos, llevando grabada en su estructura más profunda la huella de ese origen extraordinario. Si viviéramos dentro de un agujero negro, esta hipótesis podría explicar por qué no logramos identificar un borde físico de nuestro universo. Así como el horizonte de eventos oculta lo que se encuentra dentro de un agujero negro a nuestra vista, también nuestro universo podría tener un confín similar que no podemos observar, una frontera inaccesible que define el límite de lo perceptible. El principio holográfico representa otra parte crucial de este rompecabezas especulativo. Sugiere que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones espaciales está en realidad codificado y representado en una superficie bidimensional distante, casi como un gigantesco holograma cósmico. Esta idea emergió por primera vez de los estudios sobre la física de los agujeros negros. Los investigadores descubrieron que la información sobre lo que cae en un agujero negro parece estar almacenada en su superficie, en el horizonte de eventos, y no en su volumen interno. Si esto fuera cierto, entonces nuestra realidad podría ser una especie de proyección con todo lo que se encuentra dentro de un agujero negro representado en su superficie externa bidimensional. Los agujeros negros como portales, ¿puertas hacia otros universos? Las teorías del multiverso y de los agujeros negros como portales nos invitan a imaginar un cosmos en el que las decisiones que tomamos poseen el poder, en un sentido cuántico, de moldear la realidad misma. En lugar de girar a la derecha, giras a la izquierda. O decides no almorzar y esa elección abre una rama diferente de la realidad. Cuando estas sutiles variaciones se replican a través de un número infinito de resultados posibles, el resultado es un inmenso multiverso, una colección de realidades paralelas. Por fantástico que pueda parecer, el concepto de mundos paralelos nace en realidad de la física cuántica, que afirma que las partículas pueden existir en más de un estado o posición simultáneamente antes de ser observadas. Algunos investigadores están considerando seriamente la posibilidad de que los agujeros negros custodien el secreto de estos universos paralelos. Una teoría sugiere que cada universo es como una burbuja que flota en una espuma infinita de universos, y que cada burbuja se forma cuando nace un nuevo universo, a menudo con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales distintivas. Los agujeros negros, con su gravedad extrema, podrían actuar como puentes o túneles entre estas burbujas, conectándolas a través de su intensa atracción gravitacional. Algunos científicos sugieren que la singularidad dentro de un agujero negro podría estar conectada a un agujero blanco en otro universo. Un agujero blanco sería conceptualmente lo opuesto de un agujero negro. Expulsa materia y energía en lugar de atraerlas. Si esta conexión existiera, significaría que lo que cae en un agujero negro en nuestro universo podría emerger, quizás en una forma diferente, en otro lugar, en otro universo completamente distinto del nuestro. Los agujeros de gusano, a menudo imaginados como atajos a través del espacio y el tiempo, podrían también desempeñar un papel crucial en este contexto. Algunos investigadores creen que los agujeros negros podrían teóricamente estabilizar los agujeros de gusano, creando puentes que no solo acortan las distancias dentro de nuestro universo, sino que también conectan universos diferentes. Para estabilizar un agujero de gusano de manera que sea transitable, los científicos creen que sería necesario algo llamado materia exótica, caracterizada por una densidad de energía negativa. Esta materia exótica, actualmente hipotética, no existe en nuestro mundo cotidiano en condiciones normales, pero teóricamente podría mantener un agujero de gusano abierto y estable. Si los agujeros negros conectan realmente universos diferentes,
Esto reformularía radicalmente nuestra idea de realidad. En lugar de un universo único y cerrado en sí mismo, podríamos formar parte de una vasta red en la que cada universo está conectado a los demás, con los agujeros negros actuando como puertas cósmicas. Esto también pone en cuestión la propia idea de límite. Si los agujeros negros son efectivamente portales, podría no existir un verdadero límite físico de nuestro universo. Al contrario, cada agujero negro podría conducir a un reino completamente nuevo, a una nueva realidad tan real como la nuestra, pero para siempre oculta al otro lado de las estrellas. Las ecuaciones de campo de Einstein y la relatividad numérica, simulando lo imposible, las ecuaciones de campo de Einstein, por abstractas que puedan parecer, constituyen el núcleo matemático de lo que sabemos y comprendemos sobre los agujeros negros. No se limitan a proporcionarnos números y valores, sino que explican de manera profunda cómo el espacio y el tiempo se retuercen, se pliegan y se alargan bajo la influencia de una gravedad extrema. Estas ecuaciones son intrínsecamente complejas. Un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales interconectadas que relacionan masa, energía y curvatura del espacio-tiempo. Cuando Einstein las publicó en 1915, probablemente no imaginaba sus futuras y sorprendentes aplicaciones, pero hoy son fundamentales para comprender los agujeros negros y la dinámica del cosmos. La complejidad intrínseca de estas ecuaciones se vuelve aún más evidente a medida que los científicos las aplican a los fenómenos de los agujeros negros. En determinadas condiciones extremas, las ecuaciones predicen que el espacio-tiempo puede colapsar en un punto de densidad infinita, creando lo que conocemos como un agujero negro. Karl Schwarzschild fue el primero en resolver estas ecuaciones para un agujero negro simple, es decir, no giratorio y perfectamente esférico. Esta solución, conocida como solución de Schwarzschild, define el horizonte de eventos y predice cómo se comportan la luz y la materia en sus cercanías. Sin embargo, los agujeros negros reales raramente son tan simples. Giran, interactúan y colisionan entre sí, lo que requiere soluciones matemáticas mucho más complejas y a menudo el apoyo del cálculo avanzado. Para los agujeros negros giratorios, la solución de Kerr añade un nivel adicional de complejidad. Describe cómo la rotación de un agujero negro distorsiona y arrastra consigo el espacio-tiempo, creando una especie de vórtice cósmico en el que el propio espacio se tuerce y se deforma. Este efecto, conocido como arrastre de sistemas de referencia, es tan potente que deforma todo lo que rodea al agujero negro, incluida la trayectoria de la luz. Las ecuaciones que describen esta rotación son demasiado complejas para resolverse a mano, por lo que los científicos utilizan superordenadores para ejecutar simulaciones capaces de capturar estas dinámicas en detalle. Crear una simulación de un agujero negro no significa simplemente introducir números en un ordenador de manera directa. Cada agujero negro se descompone en pequeños elementos discretos, como una cuadrícula superpuesta al espacio-tiempo deformado. Los científicos calculan la atracción gravitacional en cada punto de esta cuadrícula basándose en los puntos vecinos, actualizando las posiciones en cada fracción de segundo que transcurre. Este enfoque se conoce como relatividad numérica, en la que los ordenadores gestionan los enormes cálculos necesarios para mantenerse al ritmo de las ecuaciones de Einstein en tiempo real y con alta resolución. El método de las diferencias finitas es una técnica que descompone las ecuaciones diferenciales en pequeños pasos manejables a través de la cuadrícula. Cada paso calcula las variaciones del espacio-tiempo, permitiendo a los científicos crear una especie de película acelerada del comportamiento de un agujero negro en el tiempo. Cuando se trata de fusiones de agujeros negros, las simulaciones deben tener en cuenta fuerzas gravitacionales increíblemente intensas. La colisión de dos agujeros negros es uno de los eventos más violentos y energéticos del universo.
A medida que se acercan espiralearmente, emiten ondas gravitacionales que se propagan por el espacio-tiempo como ondulaciones en la superficie de un estanque. Estas simulaciones deben rastrear cada giro y cada curva de los agujeros negros, mostrando cómo rotan en espiral uno alrededor del otro y finalmente se fusionan en un único agujero negro más masivo. Después de la fusión, se produce una fase de oscilación, ring down, en la que el espacio-tiempo vibra y se asienta gradualmente, emitiendo frecuencias específicas conocidas como modos cuasi normales que los científicos pueden detectar con instrumentos como LIGO y Virgo. Los patrones en las ondas gravitacionales detectadas corresponden sorprendentemente a las predicciones de las simulaciones, confirmando que los modelos matemáticos están siguiendo la dirección correcta. Las observaciones de la fusión de agujeros negros de 2015 dieron vida concreta a la teoría y cada nueva detección refina nuestra comprensión del comportamiento de los agujeros negros en los extremos del cosmos. Simular los agujeros negros requiere una potencia de cálculo enorme. Superordenadores como Blue Waters y Summit ejecutan miles de millones de cálculos por segundo para recrear la dinámica de los agujeros negros. Algunas simulaciones se ejecutan durante semanas o incluso meses, con científicos que utilizan el procesamiento paralelo para dividir los cálculos entre cientos o miles de procesadores. Es un proceso que requiere tiempo, energía y paciencia, pero los resultados nos ofrecen una visión sin precedentes del funcionamiento oculto de estos gigantes cósmicos. También la luz se comporta de manera extraña y diferente cerca de los agujeros negros, y las simulaciones nos ayudan a comprender estos efectos peculiares. El rastreo geodésico, una técnica que sigue la trayectoria de la luz alrededor de un agujero negro, permite a los científicos modelar cómo los fotones se curvan y se tuercen en el intenso campo gravitacional del agujero negro. El resultado es un anillo de fotones, un círculo luminoso alrededor del agujero negro en el que la luz da varias vueltas antes de escapar o de ser arrastrada irreversiblemente. Este anillo de fotones es exactamente lo que vemos en la célebre imagen del Event Horizon Telescope del agujero negro de 87, confirmando décadas de predicciones teóricas. Cruzar el horizonte de eventos. El punto de no retorno. Cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro significa entrar en un lugar en el que las reglas habituales de la física, tal como las conocemos, simplemente ya no se aplican o quedan distorsionadas hasta el extremo. Una vez superado ese límite, la atracción gravitacional se vuelve ineludible, una fuerza aplastante que arrastra inexorablemente hacia el centro, hacia la singularidad. Cada trayectoria, cada dirección, cada posible movimiento conduce directamente a ese centro. No es una elección, es un destino inevitable. No importa cuánta potencia o velocidad se posea, no existe escapatoria posible una vez que se ha entrado. Dentro de esta región, el propio concepto de tiempo comienza a retorcerse y transformarse radicalmente. Un observador que permaneciera a una distancia segura vería a quien cae ralentizarse a medida que se acerca al horizonte de eventos. La imagen se desvanece mientras la luz emitida es estirada hacia longitudes de onda que se vuelven finalmente invisibles e indetectables. Esto se debe a un fenómeno conocido como desplazamiento gravitacional al rojo, en el que las ondas luminosas son alargadas hacia longitudes de onda más largas y más rojas debido a la intensa gravedad. Desde el punto de vista del observador externo, quien cae parece congelado, inmóvil en el borde del horizonte, suspendido en un eterno instante. Pero para quien precipita, el tiempo continúa fluyendo normalmente, incluso cuando el espacio circundante se deforma más allá de cualquier reconocimiento. Esta dualidad de perspectivas, este abismo entre lo que ve el observador externo y lo que experimenta quien cae, es quizás la ilustración más vívida de cuán profundamente los agujeros negros desafían nuestra comprensión intuitiva de la realidad. Los agujeros negros no son simplemente pozos gravitacionales,
son los laboratorios más extremos que el universo nos ofrece para poner a prueba las leyes de la física. Son ventanas hacia regímenes donde el tiempo y el espacio pierden su significado ordinario, donde la información y la materia afrontan destinos que todavía no comprendemos plenamente. Y en ese misterio persistente, en esa incapacidad de responder definitivamente a las preguntas más profundas que plantean, reside quizás su mayor fascinación. Los agujeros negros nos recuerdan que el universo es más extraño, más vasto y más maravilloso de lo que nuestra imaginación puede contener. Dentro de este extraño paisaje existe un efecto conocido como espaguetificación. No es solo un término poético o anecdótico. La espaguetificación implica que, a causa de la enorme diferencia en la atracción gravitacional entre la parte superior y la inferior del cuerpo o de cualquier objeto, uno quedaría estirado y adelgazado como un hilo de espagueti hasta romperse. En los agujeros negros más pequeños, este estiramiento ocurre incluso antes de alcanzar el horizonte de eventos, resultando inmediatamente fatal. En los agujeros negros supermasivos, en cambio, con fuerzas de marea menos extremas cerca del límite debido a una curvatura local menor, se podría cruzar el horizonte de eventos relativamente intacto, sintiendo la verdadera atracción solo después de haberse adentrado más profundamente en su interior. A medida que uno se acerca a la singularidad, la fuerza de la gravedad se intensifica de manera dramática y los efectos sobre el tiempo y el espacio se vuelven aún más extremos e inimaginables. Algunas teorías especulativas sugieren que dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo podrían intercambiar sus roles fundamentales. Esto significaría que, al caer hacia el interior, avanzar en el tiempo lleva literalmente más cerca de la singularidad. En otras palabras, la singularidad se convierte en el futuro inevitable, no en un lugar físico. No es posible cambiar de dirección, volver atrás o siquiera dejar de acercarse al centro, porque es el propio tiempo el que arrastra inexorablemente hacia él. La singularidad, el centro del agujero negro, es el punto en que la matemática y las leyes de la física, tal como las conocemos, comienzan a derrumbarse por completo. La densidad alcanza el infinito y la física conocida simplemente deja de funcionar. Algunos científicos piensan que los efectos cuánticos podrían modificar este resultado, impidiendo una densidad infinita y formando quizás una estrella de Planck en lugar de un punto infinitamente denso, pero por el momento no lo sabemos con certeza. En la singularidad, el espacio-tiempo tal como lo comprendemos podría dejar de existir o transformarse en algo que no podemos ni describir ni imaginar. Todo lo que sabemos sobre el tejido fundamental de la realidad se disgrega, sugiriendo la necesidad de una nueva teoría, quizás capaz de fusionar gravedad y mecánica cuántica en un único marco coherente. Universos bebé, agujeros de gusano y el firewall. Existe también la idea radical de que los agujeros negros puedan contener universos bebé, regiones separadas del espacio-tiempo, que se ramifican del universo padre en un proceso de parto cósmico. En este modelo, la materia atraída por un agujero negro podría de algún modo emerger como un nuevo universo, existente en un espacio separado pero conceptualmente conectado a través del agujero negro. Parece ciencia ficción, pero matemáticamente es una posibilidad que se toma en seria consideración. Tal universo existiría dentro del agujero negro, completamente inalcanzable desde el exterior, pero dotado de su propia línea temporal y de leyes físicas distintas. Universos que viven y evolucionan sin que ningún observador externo pueda jamás saberlo. Las especulaciones como la teoría de los agujeros de gusano sugieren que los agujeros negros podrían funcionar como conexiones, como puentes o atajos hacia otros universos, o incluso hacia regiones diferentes de nuestro propio universo. La matemática indica que estas conexiones podrían funcionar, aunque un viaje seguro y transitable a través de ellas representaría otro asunto, lleno de desafíos técnicos y físicos que todavía no sabemos cómo resolver. Algunos científicos
proponen la existencia de una barrera de fuego, un firewall, que podría aguardar a cualquier cosa que entre en un agujero negro, una barrera de altísima energía que destruye la materia en el momento en que cruza el horizonte de eventos, eliminando cualquier posibilidad de llegar a la singularidad intacto o de transportar información a su interior. Dentro de un agujero negro en rotación, las cosas podrían ser aún más extrañas y complejas. En lugar de un único punto de singularidad, la singularidad podría asumir la forma de un anillo, alterando la estructura geométrica del agujero negro. Esta singularidad en forma de anillo crea una región en la que la relación normal de causa y efecto se rompe o se difumina. Los modelos teóricos prevén la existencia de un cuasi-horizonte, que marca un límite más allá del cual las reglas habituales de la física, como la causalidad predecible, ya no se aplican. El futuro se vuelve imprevisible, dejando abiertas preguntas sobre el destino de cualquier cosa que permanezca atrapada en su interior. El entrelazamiento cuántico podría incluso conectar partículas cercanas al horizonte de eventos con partículas externas, sugiriendo vínculos que se extienden más allá de los confines físicos del agujero negro. Esta conexión, si existe y es real, significaría que aunque un objeto se pierda dentro de un agujero negro, podría seguir ejerciendo efectos sutiles sobre partículas muy lejanas, creando una especie de puente cósmico o vínculo fantasma que la ciencia está apenas comenzando a explorar y comprender. El paradoja de la información y el principio holográfico se plantea también el problema de la conservación de la información o paradoja de la información. Según la física clásica, todo lo que cae en un agujero negro es arrastrado inevitablemente hacia la singularidad y luego perdido para siempre. Sin embargo, según la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida. La célebre paradoja de la información de los agujeros negros nace precisamente de este desacuerdo teórico fundamental. El principio holográfico es una de las ideas más sorprendentes surgidas del estudio de los agujeros negros. Pretende resolver esta paradoja. Sugiere que toda la información contenida en una región tridimensional del espacio puede codificarse en su superficie bidimensional, casi como un holograma. Este concepto revolucionario nació de un descubrimiento inusual en la física de los agujeros negros. La cantidad de información o entropía que un agujero negro puede contener no depende de su volumen, como podría pensarse intuitivamente, sino del área de la superficie de su horizonte de eventos. El físico Jacob Bekenstein fue el primero en notar esta extraña conexión en los años 70, dándose cuenta de que la entropía de un agujero negro, una medida del desorden o de la información que contiene, es directamente proporcional a su área de superficie. Esto fue innovador porque desafiaba la intuición según la cual la información debería almacenarse dentro de un volumen y no en una superficie. Partiendo de esta idea, Gerard de Hooft propuso con audacia que, si los agujeros negros conservan información en sus superficies, entonces quizás todo nuestro universo podría funcionar de la misma manera. Quizás todo lo que vemos, sentimos y experimentamos en el espacio tridimensional está en realidad codificado en un lejano límite bidimensional, como un vasto holograma cósmico. Leonard Susskind llevó estas ideas aún más lejos, desarrollándolas en lo que hoy llamamos principio holográfico. Propuso que, en cierto sentido, la realidad que experimentamos podría ser simplemente una proyección detallada a partir de información almacenada en este límite. Este principio, si fuera verdadero, tendría implicaciones profundas para la comprensión de la naturaleza de la realidad, especialmente cuando se trata de unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares de la física que a menudo entran en conflicto en sus descripciones. La mecánica cuántica gobierna el diminuto mundo subatómico y sus probabilidades, mientras que la relatividad general describe el vasto mundo gravitacional a gran escala. Sin embargo, chocan de manera aparentemente irreconciliable en entornos extremos como los agujeros negros,
donde ambas teorías deberían aplicarse simultáneamente. El principio holográfico podría representar el eslabón crucial entre ellas, sugiriendo que el espacio y el tiempo mismos podrían ser entidades emergentes en lugar de fundamentales. En otras palabras, el espacio y el tiempo podrían no ser tan básicos o primordiales como parecen, sino que podrían emerger de información codificada en una superficie bidimensional más fundamental. Esta idea no solo remodela la teoría de los agujeros negros, sino que nos obliga a repensar el universo en su conjunto y nuestro lugar en él, abriendo el camino a preguntas fundamentales sobre la existencia, la percepción y la naturaleza misma de la realidad. Si toda nuestra experiencia tridimensional es una proyección, entonces incluso la conciencia con la que leemos estas palabras podría ser parte de esa proyección. La mecánica cuántica frente a la relatividad, el choque de los gigantes. La mecánica cuántica y la teoría de los agujeros negros no se llevan especialmente bien, es decir, no se concilian fácilmente en un marco unificado. La relatividad general, el principal instrumento para comprender los agujeros negros, funciona perfectamente para objetos grandes y gravedad intensa. Sin embargo, cuando observamos el mundo muy pequeño, el reino subatómico, es la mecánica cuántica la que toma el mando. Estos dos mundos, el macroscópico de la gravedad y el microscópico de las partículas, siguen reglas profundamente diferentes. Y cuando intentamos combinarlos en un agujero negro, surgen algunas contradicciones desconcertantes que todavía no sabemos cómo resolver. Uno de los problemas más conocidos es la paradoja de la información de los agujeros negros. La paradoja comienza con una regla simple e inviolable de la mecánica cuántica. La información no puede ser destruida. Cada partícula, cada fragmento de materia contiene información incorporada, pero en un agujero negro cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos parece desvanecerse, arrastrada hacia la singularidad central. En la física clásica, tal información debería perderse para siempre, pero esta idea es completamente incompatible con la mecánica cuántica, donde la pérdida de información viola principios fundamentales. El descubrimiento de la radiación de Hawking por parte de Stephen Hawking en los años 70 añadió mayor complejidad a esta paradoja. La radiación de Hawking nace de fluctuaciones cuánticas cerca del horizonte de eventos, donde pares de partículas virtuales aparecen brevemente. Una partícula cae mientras la otra logra escapar. Con el tiempo, estas partículas fugadas hacen que el agujero negro pierda masa y se reduzca. Y si se emite suficiente radiación de Hawking, el agujero negro acabaría evaporándose completamente. Pero aquí está el núcleo del dilema. Si el agujero negro se evapora, ¿a dónde va la información que ha tragado? ¿Desaparece junto con el agujero negro o se conserva de algún modo, en algún lugar? Son preguntas que mantienen en vela a los físicos teóricos desde hace décadas. Se han propuesto diversas ideas para resolver esta intrincada paradoja de la información. Una de ellas es el principio holográfico, que sugiere que toda la información contenida en un agujero negro podría estar efectivamente almacenada en su superficie bidimensional, el horizonte de eventos. Si esto fuera cierto, significaría que todo lo que entra en un agujero negro queda codificado como información en su superficie, preservándola aunque el agujero negro acabara evaporándose. De este modo, la información no se perdería, sino que simplemente quedaría codificada en una forma diferente. Otra teoría, llamada complementariedad de los agujeros negros, sugiere que la información puede existir simultáneamente tanto dentro del agujero negro como en el horizonte de eventos. Para un observador externo, la información permanece en la superficie, pero para un objeto que cae, continúa existiendo dentro del agujero negro. Esta idea crea una especie de doble realidad sin violar las reglas de la mecánica cuántica. Una misma información existiendo en dos lugares a la vez, sin contradicción, dependiendo del punto de vista del observador. El entrelazamiento cuántico podría ofrecer una solución adicional a la paradoja. Cuando dos partículas están entrelazadas,
Sus propiedades permanecen interconectadas, de tal manera que las mediciones sobre una partícula influyen instantáneamente en la otra, independientemente de la distancia que las separa. Algunos investigadores han hipotetizado que, incluso después de haber interactuado con un agujero negro, ciertas partículas podrían permanecer entrelazadas con las que se encuentran en el exterior, manteniendo así sus datos conectados al cosmos exterior. Entre las teorías más audaces y especulativas está la hipótesis del muro de fuego, el firewall. En este escenario se postula que una barrera de energía de altísima intensidad se forma en el borde del horizonte de eventos para evitar tener que rendir cuentas de la información contenida dentro del agujero negro. Cualquier cosa que la atraviese quedaría instantáneamente aniquilada por esta barrera. Muchos apoyan la idea del firewall, pero entra en conflicto con algunas leyes físicas fundamentales y todavía no ha obtenido un amplio consenso en la comunidad científica. Explorando qué podría ocurrirle a la información en un agujero negro, los científicos se han vuelto hacia teorías de la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles. Esta teoría sugiere que el espacio y el tiempo están compuestos de pequeños bucles discretos, y no de estructuras continuas, creando un núcleo cuántico dentro de los agujeros negros en lugar de una singularidad de densidad infinita. Este núcleo podría impedir que la materia colapse completamente, ofreciendo una manera de preservar la información sin violar las reglas cuánticas. Otro modelo, la teoría de los fútbol derivada de la teoría de cuerdas, propone que los agujeros negros estén compuestos de cuerdas entrelazadas en lugar de una singularidad, almacenando la información dentro de su difusa estructura. La inflación cósmica y su conexión con los agujeros negros. La inflación cósmica, una teoría fundamental de la cosmología moderna, sugiere que nuestro universo, una vez más pequeño que un átomo, se expandió a una velocidad inimaginable en la fracción de segundo inmediatamente posterior al Big Bang. Alan Guth propuso por primera vez esta idea en 1980 como una manera de explicar por qué el universo parece tan liso y plano a gran escala. Esta rápida expansión o inflación habría estirado el propio espacio, aplanando cualquier irregularidad inicial y explicando por qué el universo parece tan uniforme y homogéneo cuando lo observamos a gran escala. La pregunta fundamental es por qué algo se habría expandido tan rápidamente en primer lugar y por qué esta expansión acelerada se detuvo, permitiendo al universo crecer a un ritmo mucho más lento posteriormente. La teoría de la inflación cósmica ayuda a resolver lo que los físicos llaman el problema del horizonte. Sin la inflación, regiones lejanas del universo observable no habrían tenido tiempo de intercambiar luz o calor y esperaríamos por tanto verlas muy diferentes en temperatura. Pero no es así. Aparecen casi idénticas, lo que sugiere que de algún modo interactuaron o estuvieron en contacto en el pasado. La inflación explica este fenómeno, proponiendo que esas regiones lejanas una vez estuvieron suficientemente cerca para interactuar causalmente antes de que la rápida expansión las alejara a distancias inmensas e insalvables. La inflación no solo explica por qué el universo es liso y uniforme a gran escala, sino que también ofrece información crucial sobre cómo las galaxias y otras estructuras cósmicas se formaron de la manera que las observamos. Durante la inflación, minúsculas fluctuaciones cuánticas, pequeños cambios aleatorios a las escalas más diminutas de la física, fueron estiradas hasta dimensiones macroscópicas, transformándose en patrones mucho más amplios. Estas fluctuaciones se convirtieron en las semillas primordiales de los cúmulos de galaxias y de la estructura cósmica en red que vemos hoy. El fondo cósmico de microondas, la CMB, contiene débiles huellas de estos patrones originales de fluctuación, apoyando la idea de que la inflación modeló de manera fundamental el universo primordial. Algunos científicos proponen una idea aún más audaz,
según la cual nuestro propio universo podría haberse originado a partir de un agujero negro dentro de un universo mayor, un universo padre. Según esta hipótesis, lo que percibimos como Big Bang podría haber sido en realidad la formación de un horizonte de eventos desde el punto de vista de un universo exterior. Desde nuestro punto de vista interno, esto aparecería como un periodo de inflación rápida, pero podría también parecerse al modo en que el horizonte de eventos de un agujero negro crece cuando atrae y consume materia. En esta visión del universo como agujero negro, el límite de nuestro universo podría comportarse de manera similar a un horizonte de eventos, conteniendo en su interior toda la información. Así como los agujeros negros atrapan la información en sus superficies bidimensionales, el universo podría funcionar de manera análoga, almacenando todos los datos sobre su contenido en un confín cósmico, una especie de pantalla gigantesca. La posibilidad de que la inflación esté aún en curso en otras partes del universo es considerada por algunos físicos. Esto se enmarca en la teoría de la inflación eterna, que sostiene que la formación de nuevos universos burbuja continúa incluso después de que la inflación termina en algunas regiones, como en nuestro universo. Estas burbujas se expandirían durante una fase inflacionaria, pero cada una existiría en su propio compartimento espacial. Cada universo burbuja, en esta idea, podría tener origen en un agujero negro de un universo padre, y el nuestro sería solo uno entre muchos, una burbuja entre burbujas infinitas, la materia oscura, la energía oscura y su conexión con los agujeros negros. También la materia oscura, esa sustancia invisible que permea el cosmos, podría tener conexiones inesperadas con los agujeros negros. Algunos científicos proponen que la materia oscura puede estar compuesta de agujeros negros primordiales, formados en el universo primitivo justo después del Big Bang. A diferencia de los agujeros negros típicos, que se forman por el colapso de estrellas masivas, los agujeros negros primordiales se habrían generado directamente en el caos inicial del Big Bang. Estos agujeros negros, si existen, actuarían como materia oscura porque ejercen gravedad pero no emiten luz ni interactúan con ella, comportándose de maneras casi indistinguibles de las hipotéticas partículas de materia oscura. La materia oscura y la energía oscura son dos de los mayores misterios fundamentales de nuestro universo. Juntas, constituyen alrededor del 95% de todo el contenido del cosmos, y sin embargo, permanecen invisibles a nuestros instrumentos directos. La materia oscura no emite ni absorbe luz, haciéndola invisible, pero sabemos que existe gracias a sus efectos gravitacionales medibles. Es lo que mantiene unidas a las galaxias, proporcionando la gravedad extra necesaria para sostenerlas mientras rotan a velocidades que la sola materia visible no podría soportar. Sin la materia oscura, las galaxias se desintegrarían a causa de la rotación. Una teoría principal es que la materia oscura está compuesta de partículas llamadas WIMP, partículas masivas de interacción débil. Estas partículas hipotéticas tendrían masa, confiriéndoles influencia gravitacional, pero no interactuarían con la luz ni con otras partículas de manera directamente detectable. Experimentos en todo el mundo buscan activamente las WIMP, con la esperanza de vislumbrar estas esquivas partículas. Otras teorías sugieren que la materia oscura podría estar compuesta de partículas llamadas acciones, tan ligeras que se comportan más como ondas que como partículas. Otro candidato a la materia oscura es el neutrino estéril, una partícula que no interactúa con ninguna otra partícula excepto a través de la gravedad. La energía oscura, una fuerza aún más misteriosa que la materia oscura, constituye aproximadamente el 68% del universo y es la razón por la que las galaxias se alejan unas de otras a un ritmo cada vez más rápido. A diferencia de la gravedad que atrae los objetos, la energía oscura actúa como una fuerza repulsiva, empujando activamente las galaxias. Los científicos lo descubrieron observando supernovas lejanas y notando que las galaxias se alejaban a velocidades aceleradas,
algo que solo una fuerza como la energía oscura podía explicar. Algunos físicos creen que la energía oscura puede no ser una sustancia real o una partícula, sino una propiedad intrínseca del propio espacio, como una energía de fondo constante que permea todo el universo. Según algunas hipótesis, la energía oscura podría tener origen en otro universo. En esta teoría, la energía oscura emergería de un espacio de dimensiones superiores a través de una fuga gravitacional proveniente de universos vecinos o de branas adyacentes. Imaginemos nuestro cosmos como una brana tridimensional suspendida en un volumen cuadridimensional o superior. La fuerza que percibimos como energía oscura podría ser en realidad el producto de influencias gravitacionales de branas vecinas que ejercen un impacto repulsivo sobre nuestro cosmos. Si esto fuera verdad, la energía oscura ofrecería una prueba indirecta de la existencia de dimensiones adicionales e indicaría que nuestro universo no está tan aislado como se pensaba. Algunas teorías alternativas proponen que materia oscura y energía oscura puedan ser dos caras de la misma moneda, manifestaciones diferentes de una fuerza o partícula desconocida que opera de maneras que todavía no comprendemos del todo. La distribución de la materia oscura en las galaxias refleja la manera en que la materia se agrupa alrededor de los agujeros negros, sugiriendo que puede haber un vínculo entre sus orígenes. Es como si la materia oscura se acumulara siguiendo patrones que reflejan una estructura gravitacional oculta, de manera similar a cómo los agujeros negros moldean el espacio que los rodea. El telescopio espacial James Webb y otros observatorios avanzados podrían revelar nueva información observando galaxias y supernovas a distancias extremas. Detectores mejorados de ondas gravitacionales podrían también descubrir más sobre la materia oscura si se demostrara que los agujeros negros primordiales, formados al comienzo del universo, producen ondulaciones espaciotemporales detectables. La materia oscura y la energía oscura permanecen como misterios, pero cada nuevo descubrimiento levanta un poco más el velo. A medida que aprendemos más, estas fuerzas invisibles pueden ayudarnos a comprender no solo la estructura de nuestro universo, sino también su relación con los agujeros negros, las dimensiones superiores y quizás incluso con otros universos completamente diferentes del nuestro. El horizonte de eventos observado. La imagen histórica de M87. Entre todas las características que definen los agujeros negros, el horizonte de eventos es sin duda la más misteriosa y enigmática. No es propiamente un muro físico o una superficie material, pero funciona igualmente como una barrera conceptual ineludible. En ese punto, ni siquiera la luz, el mensajero más rápido del universo, puede escapar a la fuerza abrumadora de la gravedad, y no hay retorno posible. Por esta razón, los agujeros negros aparecen completamente negros a nuestros ojos y a nuestros telescopios. No tenemos ninguna idea de lo que se encuentra en su interior observándolos desde el exterior. Sin embargo, los científicos concentran su atención precisamente en el horizonte de eventos, porque puede proporcionar indicios vitales sobre lo que ocurre más allá de ese confín. El evento de ver algo que antes era puramente teórico, la sombra de un agujero negro, ocurrió en 2019, cuando se capturó la primera imagen directa del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, un hito científico sin precedentes. Esta imagen, que muestra un anillo luminoso alrededor de un centro oscuro, proporcionó una visión directa y confirmativa del horizonte de eventos de un agujero negro. La mancha oscura no es el agujero negro en sí, sino la sombra creada por el horizonte de eventos que bloquea y absorbe la luz. El anillo brillante que lo rodea está compuesto de gas extremadamente caliente y partículas que rotan a velocidades próximas a la de la luz, emitiendo radiación que el EHT logró capturar con una precisión asombrosa. Lo que hace esta imagen tan importante y revolucionaria es la manera en que confirma las predicciones de la relatividad general de Einstein. La luz se curva de manera extrema alrededor del agujero negro,
creando ese anillo distintivo, mientras la gravedad deforma la trayectoria de los fotones que viajan muy cerca del horizonte de eventos. Esta curvatura de la luz, conocida como lente gravitacional, es extrema cerca de un agujero negro, donde la atracción gravitacional distorsiona el propio espacio. Para capturar este efecto a una distancia tan grande, el EHT combinó datos provenientes de radiotelescopios de todo el mundo, creando un telescopio virtual tan grande como la Tierra. Esta enorme lente virtual nos permitió observar detalles diminutos, como el horizonte de eventos de un agujero negro situado a 55 millones de años luz de distancia. Los detalles dentro de las imágenes del EHT van más allá de la sombra principal, revelando estructuras complejas conocidas como anillos de fotones. Estos anillos son creados por fotones que han orbitado alrededor del agujero negro una o más veces antes de escapar hacia nosotros, generando múltiples capas en la imagen. Cada anillo es ligeramente más brillante y representa luz que ha sido curvada en diferentes grados por la gravedad del agujero negro. Estos anillos ofrecen una visión fascinante de cómo la información podría disponerse en capas cerca del horizonte de eventos, sugiriendo una estructura compleja en lugar de un simple borde. Los anillos de fotones apoyan teorías como el principio holográfico, que propone que todo lo que se encuentra dentro de un agujero negro puede estar almacenado en el horizonte de eventos, de manera muy similar a como un holograma codifica una imagen tridimensional en una superficie bidimensional. Este concepto se conecta directamente con la idea de que el universo mismo podría poseer un horizonte de eventos en el que toda la información sobre nuestra realidad está conservada en un lejano límite cósmico. Los chorros relativistas y el reciclaje cósmico, un aspecto particularmente fascinante de los resultados del EHT, es la existencia y el comportamiento del disco de acreción, un anillo de polvo y gas extremadamente caliente que rodea el horizonte de eventos del agujero negro. En esta región de alta energía se generan rayos X y ondas de radio mientras las partículas espiralan hacia el interior, calentando el disco hasta millones de grados. Analizando estas emisiones energéticas, los investigadores pueden comprender mejor las modalidades de acreción de los agujeros negros y los efectos que ejercen sobre el entorno circundante. El comportamiento de estos discos sugiere además que los agujeros negros pueden reciclar la materia. A medida que la materia espiralea hacia el agujero negro, es descompuesta en condiciones extremas. Algunas partículas son expulsadas en chorros de energía que se lanzan desde los polos del agujero negro casi a la velocidad de la luz, mientras otras son arrastradas hacia el horizonte de eventos. Este reciclaje de materia y energía muestra cómo los agujeros negros no son solo trampas cósmicas que devoran todo, sino elementos que moldean activamente su entorno y el ciclo de la materia en el universo. La muerte de la materia dentro de un agujero negro puede ser el origen de nueva vida en otro lugar del cosmos. El EHT ha hecho posible estudiar estos chorros de alta energía con gran detalle. Observando los campos magnéticos cerca del horizonte de eventos, los científicos pueden ver cómo los agujeros negros generan estos chorros y cómo influyen en el espacio interestelar circundante. Estos chorros se extienden durante miles de años luz, transportando partículas y campos magnéticos que interactúan con la galaxia que los alberga. Los chorros pueden incluso influir en la tasa de formación estelar, demostrando que los agujeros negros desempeñan un papel central y fundamental en los ecosistemas galácticos. ¿Vivimos dentro de un agujero negro? La hipótesis definitiva. La pregunta fundamental de si nuestro universo puede ser en realidad el interior de un agujero negro lleva las implicaciones de estos descubrimientos más allá de los límites conocidos. Esta teoría sugiere que todo nuestro cosmos, con sus galaxias y sus leyes, podría existir como el interior de un agujero negro en un espacio mucho más grande y dotado de dimensiones superiores. Así como la luz y la materia no pueden escapar al horizonte de eventos de un agujero negro, nuestro universo podría estar igualmente limitado por un horizonte cósmico
un confín más allá del cual no podemos observar ni alcanzar, una barrera infranqueable para nuestra luz. Los defensores de esta teoría señalan que la estructura de nuestro universo se parece sorprendentemente a las condiciones que se esperarían en el interior de un agujero negro. Por ejemplo, así como los agujeros negros poseen un horizonte de eventos, también nosotros en nuestro universo tenemos un horizonte cósmico, un límite que restringe nuestra visión del universo porque la luz proveniente de más allá no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el Big Bang. Dentro de los agujeros negros, el espacio y el tiempo se distorsionan drásticamente bajo una gravedad intensa, y nuestro universo también muestra signos de curvatura del espacio-tiempo a gran escala. Estas similitudes, aunque no constituyan pruebas definitivas, hacen posible considerar que nuestro universo pueda ser una región interna de una estructura de agujero negro mucho más grande. Un argumento a favor de esta teoría es que el Big Bang podría no haber sido un punto de partida singular y único. Podría haber sido el momento en que se formó un agujero negro en un espacio de dimensiones superiores, creando nuestro universo como su interior. Esta teoría propone que la rápida inflación del espacio justo después del Big Bang puede reflejar la manera en que el horizonte de eventos de un agujero negro se expande a medida que atrae más materia. En otras palabras, la inflación que observamos, esa expansión inicial acelerada, podría reflejar el efecto de estiramiento que se observa alrededor de un agujero negro masivo. Naturalmente, existen desafíos y barreras significativas para verificar esta audaz hipótesis. Actualmente, no disponemos de la capacidad de observar directamente las dimensiones superiores, y las condiciones extremas dentro de los agujeros negros hacen casi imposible recopilar datos directos sobre su interior. Los críticos de la teoría del universo como agujero negro señalan que, si nos encontráramos dentro de un agujero negro, observaríamos efectos gravitacionales más intensos. Otros señalan que los agujeros negros presentan habitualmente una singularidad en su centro, mientras que nuestro universo parece isotrópico o uniforme a gran escala, sin un centro observable. Esta diferencia estructural plantea interrogantes sobre cómo un modelo similar a un agujero negro puede explicar la vasta y uniforme distribución de las galaxias en nuestro universo. Sin embargo, las tecnologías futuras podrían acercarnos a las respuestas. A medida que construyamos detectores de ondas gravitacionales más sensibles, podríamos detectar señales emitidas por las condiciones internas de los agujeros negros. Las simulaciones avanzadas, potenciadas por la inteligencia artificial y el cálculo cuántico, podrían además permitirnos modelar los interiores de los agujeros negros con mayor detalle, proporcionando información sobre cómo tales condiciones podrían coincidir con las propiedades de nuestro universo. Universos anidados. El proceso continuo de creación. Si esta teoría contiene algo de verdad, las implicaciones filosóficas son inmensas. Sugiere que la realidad, tal como la conocemos, podría ser una proyección de un cosmos oculto y más grande. Los universos podrían estar anidados uno dentro del otro, con cada agujero negro dando origen a una nueva realidad. Y los agujeros negros dentro de nuestro universo podrían a su vez crear nuevos universos hijos, generando así una cadena interminable de creación. Esto se conecta también con la teoría de la simulación, según la cual nuestra experiencia de la realidad podría ser solo una capa de una estructura más compleja y profunda que reside dentro de un agujero negro. La creación de nuestro universo no habría sido un evento singular y único en la creación, historia cósmica, sino que podría formar parte de un proceso cósmico continuo y cíclico. En lugar de un único Big Bang aislado, este modelo sugiere que los universos nacen repetidamente a través de la creación de agujeros negros y que cada agujero negro genera un nuevo cosmos, quizás con leyes físicas propias y distintivas. Este modelo de universos anidados sugiere un proceso continuo de creación de universos,
con los agujeros negros que actúan como motores o generadores que alimentan el surgimiento de nuevos reinos. Las contribuciones de físicos e investigadores de vanguardia han llevado a una nueva manera de ver los agujeros negros, no como puntos finales cósmicos de la materia, sino como puentes hacia realidades inexploradas y aún por descubrir. La combinación de datos experimentales, modelos teóricos y reflexiones más profundas sigue transformando nuestra comprensión de los agujeros negros y del papel que desempeñan en la estructura del cosmos. Porque los agujeros negros no son solo objetos extremos, son recordatorios de algo más amplio, de que el universo es mucho más extraño, más complejo y más profundo de lo que cualquier civilización ha sido capaz de imaginar. Y todo apunta a que lo más sorprendente aún está por llegar. Cada nueva observación, cada detección de ondas gravitacionales, cada imagen capturada por telescopios más precisos, nos acerca un poco más a entender no solo qué son los agujeros negros, sino algo más incómodo. ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Y en qué tipo de realidad estamos realmente? Y quizás, al final, la pregunta más importante no sea qué se esconde dentro de un agujero negro, sino si nosotros mismos formamos parte de esa respuesta.